una ley que existió desde siempre porque Dios mismo la ha creado. ¿Y será que Dios mismo está apartado de esa ley? No, Dios mismo está incluido en ese principio. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con esa razón, de sentir el impulso de atracción por una persona, y cuando esa persona responde o refleja sus mismas características, Dios logra el propósito de la creación, que es experimentar alegría. Cuando Dios se ve reflejado en su creación, entonces Él experimenta alegría y experimenta amor por aquello que Él creó. Pongamos un ejemplo sencillo que lo podemos ver en este diagrama. Ahí vemos un artista. El artista tiene ciertas características en su interior. Espiritualmente, él tiene conceptos claros de lo que es la belleza, de lo que es la armonía de colores. Él se sabe capaz de pintar porque la belleza existe en su interior. ¿Puede un artista experimentar alegría solamente porque él sabe que es capaz de pintar? No, el artista experimenta alegría cuando ve que su obra refleja lo que él tenía en su interior. Él tiene belleza en su interior. Digamos que ustedes un día sienten esta belleza propia de ustedes y quieren reflejarla en una obra visible. Pero por alguna razón la obra se cae o se mancha y no sale tan bonita. ¿Ustedes sienten alegría igual? No, porque no está reflejando la belleza que hay en su interior. Pero si ustedes ven en su obra la verdadera respuesta, el verdadero reflejo de sus características, ustedes sienten que el propósito de haber creado esa obra concluyó. Se concretó el propósito de haber creado esa obra porque ella responde a ustedes. Con Dios ocurre exactamente lo mismo. Acá podemos ver, entonces, que la relación entre Dios y el hombre es una relación también de sujeto y objeto, Dios en la posición de sujeto, el hombre en la posición de objeto, y el hombre debería reflejar las características de Dios. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, Dios tenía la esperanza de que el hombre pudiera reflejar realmente las mismas características que él tiene. Dios le da amor y belleza al hombre, y el hombre debería reflejar amor y belleza para Dios. ¿Está el hombre de hoy en día reflejando amor y belleza con la cual Dios se pueda sentir inmensamente orgulloso de habernos creado? Cuando él ve los crímenes, la sangre derramada, niños abandonados, familias destruidas, adulterio, violencia, él no siente que realmente es el propósito por el cual él nos creó. Algo salió mal. Bueno, pero eso lo vamos a dejar para después. Momentáneamente vamos a ver cuál era el ideal de Dios, cuál era la razón por la cual Dios nos creó. Dios, como dije entonces, quería verse reflejado en el hombre. Esto es lógico, ¿verdad? Pero aparte de ser lógico, tenemos que ver si hay alguna prueba de que esto sea así. Sí, la Biblia menciona claramente esto. La Biblia menciona que cuando Dios creó al hombre, le dio las tres grandes bendiciones. Le dijo primero, creced, multiplicaos y dominad. Esto podemos verlo en Génesis, capítulo 1, versículo 28. Son las tres bendiciones que Dios le dio al hombre. Creced, multiplicaos y dominad. O sea, el plan de Dios era primero que el hombre creciera. ¿Qué significa esto? Obviamente Dios no le va a pedir al hombre que crezca físicamente, porque naturalmente esto va a ocurrir aunque Dios no lo pida. Era un crecimiento espiritual. Lo que Dios quería era que el hombre refleje ¿qué? Su carácter, su propia personalidad. Acá lo vemos, en este diagrama. La mente del hombre debería estar 100% conectada con Dios. Por eso Jesús dijo, el mandamiento más importante es amar a Dios con toda vuestra mente, con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. Pero también la mente en la posición de sujeto necesita la respuesta del cuerpo, que está en la posición de objeto. Por lo tanto, el cuerpo también estaría reflejando las características de Dios. Quiere decir que con las acciones de nuestro cuerpo estamos reflejando lo que Dios haría en nuestro lugar. Mente y cuerpo centralizadas en la voluntad de Dios dan como resultado un hombre ideal. Con esa clase de hombre, Dios se ve reflejado. En esa clase de hombre Dios puede experimentar alegría. Pero todas las cosas de la naturaleza fueron creadas también con una dualidad, la dualidad de masculino y femenino. El género humano tiene al hombre y la mujer, los animales macho y hembra, las plantas tienen estambre y pistilo. Hay una dualidad también de masculino y femenino, ¿verdad? Bueno, entonces, por eso Dios dio la segunda bendición que podemos observar acá. La segunda bendición, recordemos, era multiplicaos. O sea, Dios quería que aparte de llegar a ser perfecto, un hombre se convirtiera en un esposo perfecto y una mujer se convirtiera en una esposa perfecta.
Quiere decir que ambos, en una relación recíproca de dar y recibir, centralizados en Dios, porque ellos ya cumplieron la primera bendición, o sea, ellos ya llegaron a ser perfectos primero, entonces formarían una familia ideal y tendrían hijos que también reflejarían las características de Dios. Ese es el origen del ideal de Dios. Un hombre que refleje las características de Dios, una mujer que refleje las mismas características con la personalidad de Dios, con el mismo corazón de Dios, donde cada una de sus acciones estarían dando alegría a Dios. Esa clase de hombre, como Jesús. Jesús fue el único hombre en la historia que habría logrado algo así. Él dijo, el que me ve a mí, ve a Dios. Aquel día comprenderéis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. Somos iguales. Y cada una de mis acciones dan alegría a Dios. No puede tener una contradicción, no puede hacer nada que dañe a Dios, porque Dios habita dentro de él. Sería como dañarse a sí mismo. Bueno, y la última bendición, ¿cuál era? El dominio de la naturaleza. Acá lo podemos ver en este diagrama. Una humanidad perfecta, perfectamente centralizada en Dios, en perfecta armonía con toda la creación, darían un mundo ideal. ¿Qué vemos hoy en día? ¿Vemos una humanidad armoniosa con la creación? La Biblia dice lo siguiente. Dice que la creación está gimiendo, llorando, con dolores de parto. Las mujeres acá presentes saben que los dolores de parto son los más fuertes que hay. La creación está gimiendo con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, nunca existieron hijos de Dios verdaderos. Y la creación está sufriendo, porque ella existe para los hijos verdaderos de Dios. Y este hombre actual, ¿qué relación tiene con la naturaleza? Contamina las aguas, contamina el aire, destruye especies de animales que le son útiles, está destruyendo la creación. O sea, no hay un mundo ideal. Y por supuesto la creación reacciona. Hay enfermedades. Constantemente la creación está de algún modo reaccionando en contra de aquel que le hace daño. Y al final nosotros terminamos haciéndonos daño también. Entonces el ideal de Dios no se llevó a cabo. ¿Por qué no hay un mundo ideal? Porque no hay familias ideales. ¿Y por qué no hay familias ideales? Porque no hay individuos ideales que puedan formar esas familias. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Mucha gente ha pensado que quizá cambiando el mundo, el individuo va a cambiar. No. El individuo no es una extensión del mundo. El mundo es una extensión del individuo. La sociedad humana es una extensión de nosotros. Quiere decir que el primero que tiene que cambiar es el individuo. Cuando el individuo cambia, podrá formar familias perfectas. Y familias perfectas formarán sociedades perfectas, naciones perfectas. Y esas naciones formarán un mundo perfecto después. Quiere decir entonces que la revolución verdadera no tiene que ser una revolución del sistema humano, sino una revolución espiritual, una revolución invisible que se lleve a cabo dentro del individuo. Cuando ese individuo pueda centralizarse en Dios, respetar las leyes y los principios con los cuales Dios creó el universo, entonces como extensión de ese individuo habrá familias verdaderas y habrá sociedades verdaderas. Bueno, si nosotros observamos en este diagrama entonces, el plan de Dios era que el individuo creciera espiritualmente. ¿Cómo crecemos espiritualmente? Ahí vemos entonces que el individuo está formado por dos entidades principales, el yo físico y el yo espiritual. La Biblia dice que tenemos un cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo espiritual.